Hola a todos. En esta sesión vamos a seguir estudiando, bueno, es la última parte de los tipos en los que pueden presentarse integrales de expresiones trigonométricas. Hasta el momento hemos visto de combinaciones de seno con coseno, ya sea que el seno esté solo, o un producto de seno por coseno con distintos exponentes, o incluso con distintos argumentos. Hace falta que incluyamos estos tipos, pues qué pasa con integrales que suelen presentarse de manera muy común y que ahora involucren a las expresiones tangente y cotangente y de manera indirecta, pues secante y cosecante. ¿Por qué? Por el tipo de identidades que vamos a utilizar aquí, que requieren relacionar, por ejemplo, a tangente con secante y a cotangente con cosecante. Aquí podemos identificar dos casos, y así lo queremos ver otra vez como escenarios de casos. En el primero, pues cuando se tenga tangente elevada a cualquier exponente, sola, sin multiplicarse por alguna otra función. Aquí lo que se recomienda es utilizar la identidad pitagórica y escribirla en función de secante cuadrada. ¿Por qué? Bueno, porque resolver la integral de secante cuadrada, pues va a ser más sencillo que estar resolviendo integrales en función de tangente, y también porque nos va a servir pues para completar diferenciales, como lo vamos a ver ahorita más claramente en algunos ejercicios. Y en el caso número 2, cuando se tenga la de cotangente, pues se recomienda relacionarla con cosecante, también porque así como seno y coseno, pues existe una relación en función de la derivada entre cotangente y cosecante y entre tangente y secante. Entonces de ahí que se recomienda entonces este tipo de identidades. Pues aquí no están separados por exponentes, pero sí prevalece entonces esa recomendación de decir, bueno, primero lo convierto en una potencia par y luego utilizo la identidad. Y si ya está en una potencia par, pues simplemente utilizo la identidad. Esa parte está implícita en el momento que nos piden utilizar tangente cuadrada, porque evidentemente si aparece, no sé, tangente cúbica, como el primer ejercicio que vamos a resolver, pues no podemos hacer una sustitución directa de tangente cuadrada por tangente cúbica. Necesitamos la potencia par. Entonces vamos a resolver este primer ejercicio, que es el 6.1, donde aparece tangente cúbica de x. Entonces claramente tenemos que utilizar esta identidad que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio en el pizarrón. Bien, tenemos tangente cúbica de x. Vamos a ver qué podemos hacer. Aparece tangente, entonces se nos pide relacionar esta expresión con secante, utilizando la identidad trigonométrica que nos dice que tangente cuadrada de x va a ser igual a secante cuadrada de x menos 1. ¿Sí? Esa es la identidad que vamos a utilizar y que es la que aparecía en las diapositivas. Es una identidad que también entra dentro de las identidades pitagóricas, entonces vamos a utilizarla. Para poderlo utilizar les comentaba que estaba implícito dejar esto en función de una potencia par, porque yo no puedo sustituir tangente cuadrada por tangente cúbica de x. Si este fuera una potencia par, entonces imagínense que aquí fuera tangente cuarta, entonces puedo poner tangente cuadrada elevada al cuadrado, no hay ningún problema. Cuando es impar, pues recuerden lo que hacíamos con seno y coseno. Primero factorizábamos un seno o un coseno para formar una potencia par, entonces en un primer paso vamos a escribir tangente cuadrada de x por tangente de x diferencial de x. Y ahora sí vamos a hacer la sustitución sobre la tangente cuadrada. Entonces nos quedaría integral, en lugar de tangente cuadrada vamos a colocar secante cuadrada de x menos 1 y multiplica la tangente de x diferencial de x. Entonces ya hicimos uso de la recomendación que aparecía en las diapositivas. Lo que sigue es desarrollar esto para que lo podamos resolver. Aquí también aparece, pues, una expresión que nosotros podríamos en principio hacer la multiplicación y luego desarrollarla. ¿Qué es lo que podemos hacer? O simplemente hacer un cambio de variable desde este punto. Vamos a hacerlo primero desarrollando el producto. Nos quedaría secante cuadrada secante cuadrada de x que multiplica a tangente de x menos tangente
de X diferencial de X. Le repito, el cambio de variable podría hacerse desde allá, diciendo que U va a ser igual a tangente de X, y entonces diferencial de U va a ser igual a secante cuadrada de X, y entonces podemos hacer algo, pero bueno, vamos a hacerlo así para también utilizar la integral inmediata de tangente de X, que ya tenemos por ahí en las tablas. Bueno, aquí el diferencial de X tendríamos que colocarlo así. Bien. Separemos esto entonces en dos integrales. La primera, pues va a ser la integral de secante cuadrada de X por tangente de X, diferencial de X. Y la segunda, menos la integral de tangente de X, diferencial de X. La segunda, pues es inmediata. Ya tenemos por ahí una expresión. Incluso la habíamos trabajado en función de logaritmos. Si ustedes recuerdan, hicimos un ejercicio de encontrar la integral de tangente de X, escribiéndola como seno entre coseno. Entonces quedaba una integral de la forma diferencial de U sobre U. Y aparece el logaritmo. Ya tenemos también esta expresión en las tablas de estas diapositivas del tema número 3, que ustedes la pueden verificar. Es una integral, entonces, inmediata. Vamos a resolver, vamos a concentrarnos en esta. Decíamos que aquí podíamos hacer un cambio de variable. Y ese cambio de variable, entonces, hay que buscar qué relación existe entre secante cuadrada y tangente de X. Y aquí la clave, pues, estaría en decir, bueno, si yo hago U igual a tangente de X, sé que la derivada de tangente de X es igual a secante cuadrada de X. Entonces nos conviene abordar el problema haciendo ese cambio de variable, diciendo sea U igual a tangente de X, entonces diferencial de U va a ser igual a secante cuadrada de X, diferencial de X. Y el cambio de variable pues es muy directo, secante cuadrada de U en conjunto con diferencial de X, estos dos términos, va a ser igual a diferencial de U, y tangente de X va a ser igual a U. Entonces, si reescribimos esta integral, nos va a quedar como integral de U por diferencial de U, menos la integral de tangente de X, diferencial de X. Ahora sí ya son dos integrales inmediatas. Resolvemos la primera, la integral de U por diferencial de U, pues es como ver U elevado a una potencia de 1, entonces nos quedaría como U al cuadrado sobre 2, menos la integral de tangente de X. Si ustedes se van a las diapositivas, pues esta integral va a ser igual a menos logaritmo natural, perdón, del valor absoluto de coseno de X. Ya nada más colocamos la constante de integración. Entonces, lo que sigue es regresar el cambio de variable. U en realidad era igual a tangente de X, entonces nos quedaría como un medio de tangente cuadrada de X, porque tenemos U al cuadrado por un medio, menos por menos, aquí me quedaría más, logaritmo del valor absoluto de coseno de X, más C, la constante de integración que siempre tenemos que poner al dar respuesta a una integral indefinida. Y entonces, esta sería la respuesta de este problema. La integral de tangente cúbica de X es un medio de tangente cuadrada de X más el logaritmo del valor absoluto de coseno de X más su respectiva constante de integración. Bien, el siguiente ejercicio que vamos a revisar pues corresponde simplemente a cotangente cuadrada de X. Yo sé que aquí, bueno, si nos vamos a las tablas de las integrales elementales, pues aparece una que nos podría servir para dar respuesta a este problema. Si yo quiero la integral de cotangente cuadrada de X, pues todavía podré encontrar una relación evidente que existe con una de estas expresiones para poder dar respuesta al problema. También podría reescribir cosecante cuadrada, pues como, en este caso sería como 1 sobre seno al cuadrado y entonces abordarla por ahí. Es decir, no es necesario, perdón, cotangente cuadrada la puedo reescribir como coseno entre seno y entonces abordarla de esa manera porque existe una
relación entre el coseno y seno con la derivada. Es decir, lo que les quiero dar a entender es que no es necesario aplicar esta recomendación, sin embargo, como es lo que estamos estudiando en este momento, lo vamos a resolver a partir de ello. Vamos a resolver integral de cotangente cuadrada de x como si no supiéramos cómo plantearlo y siguiendo la recomendación que tenemos en la diapositiva. Entonces, el ejercicio 6.2 es igual a la integral de cotangente cuadrada de x diferencial de x. ¿Qué nos dice la diapositiva? Bueno, cuando tengas la integral de cotangente, utilice la identidad pitagórica que nos dice cotangente cuadrada de x es igual a cosecante cuadrada de x menos 1. Y es lo que vamos a hacer para plantear esta solución, que bueno, es demasiado sencillo. Si hacemos esta sustitución, es directa, aquí aparece una potencia par, entonces nos quedaría integral de cosecante cuadrada de x menos 1, y todo esto por diferencial de x. Ya que la tenemos así, pues separamos esto en dos integrales, la integral de cosecante cuadrada de x, diferencial de x, menos la integral de 1 por diferencial de x. Y ambas ya son integrales inmediatas. Tenemos una expresión para cosecante cuadrada de x y otra para nada más diferencial de x. Esto nos quedaría entonces igual a menos cotangente de x, que es la integral de cosecante cuadrada de x por diferencial de x. Lo pueden verificar ustedes en las tablas. Menos, pues x, integral de diferencial de x es x, más la constante de integración. Y entonces, resulta así de sencillo. Esta es la expresión que nosotros obtenemos como resultado al querer integrar cotangente cuadrada de x. Bueno, así como hicimos cuando estudiamos seno y coseno, que primero los vimos de manera aislada y después combinados entre ellos mediante la operación multiplicación, vamos a hacer lo mismo ahora con las funciones secante y tangente y las funciones cosecante y cotangente. ¿Cuántos casos vamos a poder identificar aquí? Bueno, al igual que con seno y coseno, dos. El primero de ellos va a ser cuando m, es decir, el exponente que acompaña a secante o a cosecante, es un número par positivo. Y n puede ser absolutamente cualquier número. ¿Qué se recomienda aquí? Aquí lo que se recomienda es factorizar secante cuadrada de x o cosecante cuadrada de x, según sea el caso. Y tenemos una expresión como la del lado izquierdo o como la del lado derecho. Ya que se factorizó, dice, después se puede utilizar o se usa para completar la diferencial de tangente de x o de cotangente de x. ¿Por qué? Bueno, porque la derivada de tangente de x es igual a secante cuadrada de x, y como ya lo factorizamos, entonces se puede hacer un cambio de variable muy sencillo, como ya veremos en los ejercicios. ¿Y qué pasa en un siguiente caso cuando n es impar y m es cualquier número? Aquí lo que se recomienda es factorizar el producto de secante por tangente de x o de menos cosecante de x por tangente de x. ¿Por qué estos términos particularmente? Pues porque son las derivadas de secante y de cosecante respectivamente. Y entonces también se puede utilizar para completar la diferencial si después utilizamos las identidades pitagóricas para dejar todo en términos de secante y cotangente que vamos a poder relacionar con sus derivadas que ya vamos a tener en la expresión porque ya las factorizamos. ¿Sí? Bueno, vamos a aplicarlo obviamente a un par de ejercicios, pero yo creo que con lo que hemos visto hasta el momento y más o menos de qué van todos estos casos, pues todos ellos se basan en cuáles son las factorizaciones convenientes y qué identidades me conviene utilizar en cada caso. En realidad, esta parte de estar definiendo tantos casos, pues no es necesaria en función de que nosotros, pues dependiendo de la expresión, podemos tomar decisiones de acuerdo a el principio de que tratamos de simplificar la integral. Sin embargo, estas recomendaciones pues funcionan muy bien como guías para que la solución de la integral sea sencilla.
¿Qué pasaría en un caso en el cual nosotros no hagamos caso de estas recomendaciones? No significa que no vamos a poder resolver el ejercicio. Lo único que implica es que a lo mejor nuestra solución la vamos a hacer por un camino quizá más largo, quizá más complicado, que a lo mejor con estas guías nos hubiera tomado 2 pasos resolverlo, a lo mejor con la manera que a nosotros se nos ocurrió, nos va a tomar 10 pasos o los pasos que sea, pero lo importante al final pues siempre es dar respuesta al problema. Entonces estas nada más son guías que ustedes pueden tener presentes para cuando se parezca, una integral se parezca mucho a uno de estos casos, pues si seguimos la guía vamos a llegar a la respuesta de manera sencilla. Vamos a empezar entonces con el primer ejercicio, el 7.1, que tenemos aquí. La integral de secante cuarta de x, que multiplica a tangente elevada a menos 3 medios de x. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a ver qué caso tenemos. Tenemos secante elevado a una potencia de 4. Entonces tenemos el caso número 1, donde m es un número par positivo y n es cualquier número. M, recuerden que es el exponente que acompaña secante, y el exponente que acompaña tangente pues puede ser cualquier número. Entonces m es un número par positivo, en este caso es igual a 4. ¿Qué nos dice la recomendación? Dice, se recomienda factorizar secante cuadrada. Vamos a ignorar las partes de cosecante y de cotangente porque tenemos una expresión en función de secante y de tangente. Entonces se recomienda factorizar secante cuadrada de x y después utilizarla para completar la diferencial de tangente de x. Entonces está muy clara la recomendación. Vamos a ver si es así de sencillo como se nos plantea en la diapositiva. Entonces tenemos este ejercicio, secante cuarta de x por tangente a la menos 3 medios de x, y la recomendación nos dice que factoricemos secante cuadrada y después utilizarlo para completar la diferencial. Vamos primero a factorizar secante cuadrada. Entonces nos quedaría secante cuadrada de x por tangente elevada a menos 3 medios de x, y esto está multiplicando a secante cuadrada de x, que es la que estamos factorizando. ¿Sí? Después, bueno, si vamos a utilizar secante cuadrada para completar la diferencial, pues todo esto sería conveniente que estuviera en función de tangente. Es algo que no dice en la recomendación, pero bueno, con lo que hemos visto está de manera implícita. Al igual que en el caso anterior estaba implícito que primero hay que factorizar una tangente para que se forme una potencia par, pues aquí está implícito que si vamos a completar la diferencial con secante cuadrada, que es la derivada de tangente, pues voy a hacer un cambio de variable con tangente, y u va a ser igual a tangente de x. Entonces me serviría que todo lo demás, que no sea este término, que todo lo demás esté en función de tangente. Por eso entonces vamos a utilizar la identidad trigonométrica para secante cuadrada de x. La voy a escribir por aquí. Secante cuadrada de x la puedo escribir como 1 más tangente cuadrada de x, ¿sí? O tangente cuadrada de x más 1, como ustedes lo quieran escribir. Vamos a hacer la sustitución entonces y vamos a cambiar esta secante cuadrada, solamente esa, porque esta la vamos a usar para completar la diferencial, así como nos decía en la diapositiva. Y entonces nos quedaría integral de 1 más tangente cuadrada de x, que multiplica a tangente elevada a menos 3 medios de x por secante cuadrada de x diferencial de x. Ya todo está en función de tangente, sin embargo, pues todavía podemos simplificar esto un poco más, de tal forma que podamos tener una expresión donde nada más se tenga un solo binomio multiplicando a lo que vamos a usar como diferencial. Es decir, vamos a hacer el producto de tangente de menos 3 medios de x por 1 más tangente cuadrada de x. Entonces esto nos quedaría tangente por 1 va a ser igual a tangente elevado a menos 3 medios de x. Después tenemos tangente cuadrada, tangente con un exponente de 2 por tangente por un exponente con un exponente de menos 3 medios. Aquí recuerden que se suman. Entonces, 2 menos 3 medios nos va a quedar 1 medio. Bueno, aquí, vamos a dejarlo así. Aquí sería más tangente elevado a 1 medio
de x y todo esto por secante cuadrada de x diferencial de x. Ya es una expresión pues más sencilla, nada más tenemos un solo binomio que depende de tangente y el resto es secante cuadrada. Todo esto, la recomendación estaba en función de que en algún punto nosotros hiciéramos el siguiente cambio de variable. Vamos a decir, sea u igual a tangente de x, entonces diferencial de u va a ser igual a secante cuadrada de x diferencial de x. Y esto es directo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto va a ser u elevado a menos 3 medios, esto va a ser u elevado a 1 medio, y esto de acá es exactamente la diferencial que necesito. Esto de aquí es diferencial de u. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Integral de u elevado a menos 3 medios más u elevado a 1 medio por diferencial de u. Una integral inmediata. Para que sea más claro, vamos a separarlo en dos integrales. Integral de u elevado a menos 3 medios por diferencial de u más la integral de u elevado a 1 medio por diferencial de u. Resolvemos estas integrales inmediatas sumando uno de los exponentes y dividiéndolos también entre esa cantidad. Y nos quedaría como u menos 3 medios más 2 medios, que va a ser igual a menos 1 medio, y también se divide entre menos 1 medio, más u a la 1 medio, pues nos va a quedar u a la 3 medios, dividido también entre 3 medios, más la constante de integración. Simplificamos las expresiones. La primera, bueno, ese menos 1 medio, lo podemos poner como menos 2, quedaría menos 2, y ese u a la menos 1 medio lo podemos poner en el denominador, es decir, aquí que nos quede u a la 1 medio, ahora el medio pues estaría con signo positivo. La segunda expresión pues nos va a quedar como 2 tercios que multiplica u a u elevado a la 3 medios. O lo podemos poner para ser consistente con esta como 2 por u elevado a la 1 medio sobre 3, más la constante de integración. ¿Qué hace falta? Pues regresar el cambio de variable. U en realidad es igual a tangente de x. Entonces esto nos quedaría como menos 2 sobre tangente elevado a un exponente de 1 medio de x más 2 se multiplica a tangente también elevado a 1 medio de x sobre 3 más la constante de integración. Y esta pues ya sería la respuesta del ejercicio. El resultado de resolver esta integral indefinida es este que tenemos aquí de este lado. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo, más allá de estar memorizando casos, que finalmente los pueden tener como consulta, transcribirlos a un formulario como ustedes los entiendan de mejor manera, pero más allá de memorizar los casos, pues es que nos demos cuenta que en general para una expresión trigonométrica, lo que nos va a convenir es primero jugar con los exponentes y realizar algunas sustituciones de identidades trigonométricas a conveniencia, siempre con el objetivo de lograr completar una diferencial o de ir simplificando cada vez más la integral que tenemos que resolver. Vamos entonces a resolver un siguiente ejercicio, que es el ejercicio 7.2. Bueno, aquí en este ejercicio tenemos la integral de secante cúbica de x por tangente cúbica de x. Revisamos los casos y en este tenemos n es un número impar positivo y m es cualquier número. M no es un número par, recuerden que m es el exponente que acompaña a secante y es también aquí un número impar. Entonces no podemos caer en el caso número 1, estamos en el número 2, donde n es impar y m es cualquier número. ¿Qué se nos recomienda aquí entonces? Dice, se recomienda factorizar. Recuerden que esto de que diga secante por tangente o menos cosecante por cotangente, pues depende si estamos resolviendo una expresión trigonométrica en función de secante y tangente o de cosecante y cotangente. Entonces, aquí nos interesa secante y tangente. Dice, se recomienda factorizar secante por tangente, que es la derivada de secante. Ahí se nos está diciendo de manera implícita, pues, qué cambio de variable me conviene para poder hacer
una situación de completar el diferencial en cierto caso. Entonces, esta es la derivada de secante. Dice, después se utilizan las identidades pitagóricas para dejar todo en términos de secante y cosecante, muy similar a lo que ya hicimos en este ejercicio. Bueno, vamos entonces a resolver este ejercicio 7.2. Tenemos entonces, estamos en el caso número 2 y como primer paso se nos dice factorizar secante por tangente. Vamos entonces a reescribir esta expresión factorizando secante por tangente. Teníamos originalmente secante cúbica de x, ahora va a ser secante cuadrada de x y tangente cúbica va a ser tangente cuadrada de x. Y esto va a estar multiplicando a secante de x por tangente de x. No hemos alterado para nada la expresión, simplemente lo estamos factorizando. ¿Y qué dice después? La recomendación del caso 2 dice, después se utilizan las identidades pitagóricas para dejar todo en términos de secante. Entonces vamos a utilizar la identidad pitagórica de tangente cuadrada de x. Tangente cuadrada de x va a ser igual a secante cuadrada de x menos 1. Y esto lo vamos a cambiar aquí por tangente para que todo esté en términos de secante. Todo lo que no factorizamos. ¿Sí? Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Integral de secante cuadrada de x por tangente cuadrada de x, que ahora lo vamos a cambiar por secante cuadrada de x menos 1. Y esto multiplica también a secante de x por tangente de x diferencial de x. Pareciera, bueno, que estamos complicando la integral porque cada vez es más larga, pero en realidad es más larga con términos que ya nos sirven para hacer un cambio de variable muy claro. Todavía aquí podemos hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior, que es que esta secante multiplique a ambos términos del binomio que tenemos aquí. Entonces nos quedaría integral de secante cuadrada por secante cuadrada, pues va a ser secante cuarta de x menos 1 por secante cuadrada menos secante cuadrada de x por secante de x tangente de x diferencial de x. ¿Por qué se nos hizo toda esta recomendación? Bueno, porque aquí podemos decir sea u igual a secante cuadrada de x. Si u es igual a, a secante de x, no secante cuadrada, sino solamente secante de x, entonces diferencial de u pues va a ser igual a secante de x por tangente de x diferencial de x. Y es muy similar a lo del caso anterior. Todo esto que tenemos aquí ya es así tal cual diferencial de u. Y esto que está en función de secante pues se va a convertir en u a la cuarta y u al cuadrado. Si lo hacemos, entonces nos quedaría integral de u elevado a una potencia de 4 menos u elevado a una potencia de 2 y todo esto por diferencial de u. Lo separamos en dos integrales, nos quedaría integral de u elevado a una potencia de 4 por diferencial de u menos integral de u elevado al cuadrado por diferencial de u. Ambas inmediatas, en la primera nos va a quedar u elevado a una potencia de 5 sobre 5 menos u elevado a una potencia de 3 sobre 3 más la constante de integración. Regresamos al cambio de variable porque u en realidad era secante de x. Entonces nos va a quedar esto como un quinto de secante quinta de x menos un tercio de secante cúbica de x más la constante de integración. Y esta sería entonces la respuesta del ejercicio. Bueno, ya con esto concluimos este repaso de casos que pueden presentarse de expresiones trigonométricas. Les repito, estas guías pues son muy útiles. El objetivo no es memorizar, el objetivo es tener acceso a ellas siempre que se quiera resolver una integral. Y en el caso de que no se tenga acceso a ellas, pues lo único que hay que recordar es que me conviene prácticamente como alineamiento general llevarme todo a potencias pares, que aparece por ahí una potencia impar, y estar utilizando identidades pitagóricas para poder relacionar
a secante con tangente, completando diferenciales, a seno con coseno también. Y en casos particulares, cuando se tenga, por ejemplo, simplemente a seno elevado a una potencia par o impar, perdón, una potencia par, pues utilizar estas identidades del ángulo medio. Y otro tipo de identidades que utilizamos, pues son estas que tenemos como producto, cuando aparezca seno y coseno a distintos argumentos. Entonces, esos son los lineamientos generales. En realidad, cualquier expresión trigonométrica, pues uno puede ponerse a hacer desarrollos, a buscar, a hacer una sustitución, a resolver algunos pasos adicionales y ver si esa sustitución sí me está llevando por una integral que va a ser más sencilla. En caso de que no, pues me regreso y busco hacer otra sustitución y prácticamente se convierte así en un prueba y error. Si no queremos hacer uso de estos lineamientos, pero estos lineamientos pues ya aparecen con base en la experiencia de personas que estuvieron resolviendo un montón de integrales y que se empezaron a dar cuenta que estos eran los caminos más adecuados para llegar a la solución lo más rápido posible. ¿Y por qué vimos este tipo de integrales? Bueno, ahora sí, a partir del siguiente video, ya que establecimos estos casos, vamos a hablar de integración por sustitución trigonométrica, que es un tipo de escenarios en los cuales puede aparecer alguno de estos tipos de integrales a resolver.